En la clase 29 hablaremos sobre sensores de movimiento. Este es un elemento pues bastante interesante. Por ejemplo, hoy en día lo podemos ver en los vehículos. No sé si lo han visto o alguno de ustedes o alguno de sus familiares tienen algún vehículo, por ejemplo, con una cámara trasera, ¿verdad? Se han dado cuenta que muchos vehículos cuando empiezan a retroceder hay una cámara que va viendo, pero más que viendo, hay vehículos hoy en día que emiten un sonido, o los vehículos con mejor tecnología de una vez apagan el carro cuando encuentran un obstáculo a cierta distancia, tanto en la parte de adelante como en la parte trasera, que normalmente se ha encontrado más en la parte trasera. Para eso podemos simular, ¿verdad? Algo parecido a esto, y con ello vamos a utilizar un sensor de movimiento. Siempre recordémonos que para encontrar estos elementos o estos componentes debemos de irnos acá a la parte de componentes y seleccionar todos. Vamos a verificar que existen dos, ¿verdad? Básicamente son los mismos, ¿verdad? O tienen una función similar. La única diferencia que este de arriba es un poco más fácil de conectar, un poco más difícil de programar, y el de abajo normalmente a nivel comercial es el sensor que más se consigue cómo se llama en nuestro país. Entonces por eso es que normalmente siempre trabajamos con este RS04. Es únicamente esa razón más de índole comercial. Pues para ello vamos a conocerlo un poco y entender qué es lo que tiene. Si podemos observar en esta imagen, podemos encontrar que tiene eh, dos pines interesantes, uno se llama trigger, el otro que se llama echo, que tiene una función muy específica y que vamos a ver en este momento. Para esto, por ejemplo, vamos a ver, un segundito acá, aquí estoy, creo que este me va a servir. Voy a capturar esta imagen y nos vamos a pasar aquí a nuestra plataforma de Miro, ¿sí? Y lo voy a dejar yo por acá. Voy a poner esto acá. Un segundito. Al momento que nosotros, por ejemplo, voy a dejar esto, creo que en esta posición nos va a quedar mejor. Al momento que nosotros le damos un clic sobre este sensor, automáticamente nos va a abrir un área, ¿verdad?, de cobertura, que es la que nos permite poder ir verificando la distancia de nuestro elemento. Entonces voy a abrir un poquito más para acá. A ver, permítame. Vamos a mover esto acá, que creo que nos va a quedar un poquito mejor. Ok, para eso pues tenemos que entender elementos muy importantes de cómo funciona este componente. Desde este punto pues vamos a verificar, vamos a ver, déjenme ver por acá, y vamos a entender que este tiene dos elementos. Si alcanzan a ver, por acá vemos una T y una R. Eso significa que la T es el transmisor, transmisor, y entonces la R tendría que ser el receptor. Listo, ahí estamos. Entonces, pues obviamente, ¿cómo funciona esto? Esto quiere decir que el momento que nosotros estemos ejecutando, ¿verdad? Quisiéramos medir la distancia de un obstáculo, lo que hace esto es emitir pues, una onda, ¿verdad? Más o menos en esta posición, acá. Y obviamente este tiene, pues, una distancia, ¿verdad? Obviamente tiene una distancia límite. Entonces lo que hace es que este eco, al momento de llegar a esta distancia que nosotros podemos ir moviendo, ¿verdad? Como lo vamos a ver ya en la simulación, me regresa otra señal, ¿verdad? Que este es el que transmite y este es el que recibe. Pero eso es importante entender, por ejemplo, que también esta es la función del trigger, ¿verdad? Y esta función del eco. Aquí vamos a hacer un poquito de referencia a
aquella fórmula que aprendimos en física fundamental, donde nos decía que, si se recuerdan, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, ¿sí? Ya al momento de regresar estaría generando el tiempo, ¿sí? Y aquí estaría generando la distancia, ¿verdad? Porque obviamente cuando ya viene este de regreso, voy a saber cuánto tiempo se tardó en llegar, ¿verdad? Y cuánta distancia hay. Entonces, en términos generales, lo que hace este sensor es que funciona de esta manera, ¿verdad? Me permite poder generar distancia por tiempo y hace que funcione pues esta fórmula, ¿verdad? Entonces, vuelvo a reiterar o a repetir este punto, es que este sensor de movimiento funciona de la siguiente manera. Tiene un transmisor que es el que genera la señal, un receptor que es el que la recibe cuando rebota según nuestro parámetro, ¿verdad? Que este pequeño eh, esta pequeña rueda que vemos en pantalla simula ese tope, ¿verdad? Que ese es el límite máximo que puede llegar nuestro movimiento. Es como, por ejemplo, una señal de Bluetooth. Hay señales de Bluetooth que llegan a 6 metros, otras 5 metros, otras 10 metros, y esa es lo que permite, es su distancia máxima, ¿verdad? Es exactamente lo que funciona y vamos a ver en ese momento cuánto es la distancia máxima y cómo funciona este sensor. Y la parte de trigger y eco pues ya nos permiten generar esos valores de la distancia por el tiempo. Y este elemento funciona también con su propia librería, pues que ya me permite realizar esta fórmula matemática para poder tener ese valor. Ok, eh, ahora vamos a ver pues cómo funciona ya en la parte de Arduino. Para ese punto pues vamos a abrir aquí nuestro circuito, ¿sí? Y pues vamos a ver cómo lo conectamos. Entonces tenemos aquí nuestro negativo, ¿verdad? Tenemos nuestro positivo, perdón, nuestro positivo y nuestro negativo, ¿verdad? El que le da la potencia. Y tenemos el trigger y el eco, que entonces son los que van conectados a los pines. En este caso tenemos el pin 2 y el 3, que ya vimos para qué me sirve, ¿verdad? Uno me calcula la distancia y el otro permite calcular el tiempo. Como es una librería, entonces se recuerdan que para cargar una librería, pues la forma más práctica y sencilla es venir, ¿verdad? Y generarlo por medio de bloques. En este caso, pues voy a borrar esta parte de acá y voy a eliminar estos bloques que no me van a servir. Como os recordemos, tenemos elementos de salida, de entrada, de control, matemáticas y variables. En este caso es un componente de entrada. Y lo vamos a buscar y lo buscamos aquí como leer sensor de distancia ultrasónico. Y lo colocamos acá. Si vemos, pues es bastante grande, ¿verdad? Nos dice leer el sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador. Y este está en el pin 2. Dice que es el trigger, ¿verdad? Y el pasador de eco, que ese está en el 3, así como lo conectamos acá. Y dice en qué forma queremos medir la distancia, en centímetros o en pulgadas. Para efecto de ese ejercicio lo vamos a dejar en pulgadas. Ok, luego pues de generar por medio de bloques y cargar nuestra librería, pues revisemos ya en nuestro código, pues a ver qué es lo que nos cargó, ¿verdad? Y entonces si se da cuenta, pues ya es una librería y una función completa que básicamente pues me carga los elementos que yo definí, ¿verdad? Que aquí si se dan cuenta, pues ya me pone una nueva función, que es esta función de long. Como lo vimos en el ejercicio anterior cuando hicimos las funciones para el eh, visualizador de 7 segmentos, es mejor colocarlo en la parte de abajo de nuestro código. Entonces lo voy a colocar en la parte de aquí abajo. ¿Sí? En términos generales, aquí estamos básicamente, miren, velocidad por distancia, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad?
habíamos visto acá este elemento, ¿sí? Que es velocidad por distancia. Eso es, esta es la forma en que esta función permite calcular eh, básicamente velocidad por tiempo, perdón, es lo que nos permite calcular la distancia. De ahí tenemos pues una función, por ser un número mayor, nos la define como una variable long, ¿verdad? Que es esta que se llama read ultra distance, ¿verdad? Una variable entera que definimos el tiger ping y el echo ping. Son dos valores porque al final son los que permiten hacer el cálculo, como los mencioné, de velocidad por distancia, velocidad por tiempo, perdón. Y definimos estos mismos pin mode trigger como un output, ¿verdad? Digital write dice trigger pin. Aquí lo apagamos porque es la forma que está funcionando. Hacemos un delay de 2 segundos. De ahí, si se dan cuenta, los encendemos. Hace un delay, de ahí lo apaga. Y hace exactamente lo mismo con el botón de eco, ¿verdad? Que lo que hace es regresarlo. Entonces voy a darle un clic acá. Vamos a ver. Perdón. Voy a mover para acá y voy a mover esto aquí. Entonces veníamos analizando aquí esta parte del código donde dice declaro el trigger ping, ¿verdad? Que es el que va a emitir la señal. Dice que lo apago, da 2 segundos. De ahí emite la señal, lo apaga, ¿verdad? Y regresa y ya entra el echo ping. Si se dan cuenta, dice que es de entrada, ¿verdad? Porque este va a recibir el valor que está generando el tire, ¿verdad? O sea, ya va a recibir la distancia. Y de ahí pues regresamos nuevamente a este pin y lo encendemos, ¿verdad? Para poder hacer esa función, se recuerdan de emitir, el tire, el que hace esto, el trigger, perdón, y el eco viene y es el que regresa aquí. O sea, ya es la parte del receptor. Entonces le decimos que lo apague, en lo que hace el cálculo, de ahí ya lo enciende, pues para que ya tenga el valor generado. Ya es parte de la función, ¿verdad? Si se dieron cuenta aquí, pues no estoy haciendo absolutamente nada, sino es puramente la función que ya viene declarada en Arduino. Ok, para esto solo nos falta un elemento pues sencillo, y lo que quiero es ver en mi monitor serial cuál es la distancia que me está generando este sensor. Para esto pues utilizo el serial.begin, ¿verdad? Ya sabemos que utilizamos la velocidad de la que queremos trabajar, 9600, y de ahí pues simplemente genero la variable que quiero que me muestre. Para esto pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a darle aquí un espacio y le digo que ya sabemos que se pone serial.print, encierro entre paréntesis, que es mi etiqueta, y pongo distancia, cierro y su punto y coma. Y posteriormente pues ya trabajo con la variable, le pongo serial.printLine, ¿verdad? Que es para la parte de abajo, que me deje la línea, que me lo muestre, y después me deje el cursor en la siguiente línea y le voy a decir que me muestre la distancia y listo. Aquí solo nos falta un valor importante, ¿sí? Que es que no hemos declarado esta variable distancia. Entonces, como ya tenemos el cálculo en esta posición, pues simplemente lo declaro y le digo que va a ser una variable long, porque ya se dieron cuenta que también mi función me la declaró de esa forma. Entonces va a ser una variable de tipo long y le digo que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Que es lo que hace esto, ¿sí? Para que ya haga el cálculo de la distancia, que es lo que en términos muy generales necesitamos saber. Entonces, le voy a iniciar la parte del código. Vamos a ver que aquí me está tirando un error y vamos a ver qué está pasando aquí. Ah, perdón, es que puse print y es print ln. Vamos a ver si ya estamos bien ahí. Ok, ahí estamos bien. Entonces voy a abrir mi monitor en serie y ahí tengo una distancia. Vamos a hacer esto para atrás. Aquí mire, para que podamos verlo de mejor manera. Cuando yo le doy un clic acá, ¿verdad? Automáticamente me muestra el rango
de distancia, que es este que está, miren, este es mi